Agradecemos a Dios porque nos permite estar con ustedes nuevamente en este su programa Diálogo Bíblico. Le damos una cariñosa bienvenida a Héctor Irrutia, quien está con nosotros, y quien les habla, Raúl Medina. Bienvenidos. Muchas gracias. Bienvenidos todos, amigos, hermanos. Ya estamos entrando en esto de la creación, ¿no es cierto?, del Génesis como pilar, y vamos a hablar hoy día de la creación en la literatura antigua. Uno podría preguntarse por qué tenemos que tocar estos temas. ¿Por qué no vamos y seguimos investigando lo que la Biblia dice? Ahora, yo te preguntaba, más o menos en el año 1440, ¿no es cierto?, Moisés habría escrito el Génesis entre el 1440 y 1400 antes de Cristo. Más o menos está bien ese dato que estuve investigando. Sí, ese es aproximadamente el tiempo en que escribió. Claro. Y en torno a esa fecha, ¿habían relatos que estaban hablando acerca de una creación, del comienzo de la vida, alguna cosa así? Habían relatos que tenían siglos de anterioridad a Moisés. Ahora, si Moisés los conoció o no, es obvio que sí, porque él, recordemos que se educó en Egipto, el centro de la cultura del mundo antiguo. Entonces, en Egipto se sabe que tuvo la biblioteca más grande del mundo, en un tiempo posterior en Alejandría, pero ya en tiempo de Moisés existía el papel, en el único lugar que se fabricaba el papel, el papiro, y había literatura de todo el mundo. Por lo tanto, Moisés tiene que haber leído varios de los relatos de creación de los pueblos paganos. Entonces, cuando él recibe la revelación del Génesis y tiene que escribir la creación, él dialoga con su cultura. O sea, no es que esté fuera de la cultura, sin embargo, no para copiar de estos relatos, sino que un análisis detenido del texto del Génesis, comparado con los otros relatos de la creación paganos, muestra que más bien él está desmitologizando, me parece que ya lo había dicho, ¿verdad?, desmitologizando estos relatos paganos y está reinterpretándolos en forma correcta, a la luz de la revelación que Dios le ha entregado. Voy a leer solamente unos 2 versículos ahí de Génesis, cuando dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y luego comienza a hacer el relato de la creación Moisés. En relación a eso mismo, en los relatos que están quizás anteriores o posteriores a Moisés, estuve leyendo un poquito para ver cómo era la situación, porque uno puede en la internet investigar estas cosas, pero en resumen estuve viendo que lo que ellos relatan está tomado de hechos humanos que tienen tiempo y espacio. Por ejemplo, cuando los dioses en lugar del hombre, ¿no es cierto?, por ejemplo, hicieron la obra, llevaron las cargas de los dioses eran demasiado grandes. Todos estos humanos, dioses humanos que están como acotados a la vida, al hacer, y la Biblia nos presenta un Dios que no tiene esas características, sino un Dios que todo lo puede. Incluso dice: exacto, por el aliento de su boca, ¿no es cierto?, él habló y existió, o él sacó de la nada. Hay una diferencia grande, ¿no es cierto?, en relación a la literatura antigua y lo que es el relato de la creación en ese sentido. Exactamente, hay un contraste en el sentido de que los relatos paganos en general muestran que el hombre, el ser humano, fue creado por una necesidad de los dioses para que hiciera el trabajo sucio, podríamos decir, porque los dioses estaban cansados de trabajar, pero sin embargo el Dios bíblico, según Isaías 40, no desfallece ni se fatiga con cansancio. Por lo tanto, él no necesita ayudantes. Por otro lado, Dios no crea al ser humano con un propósito servil, sino que veíamos la semana pasada de que el hombre fue creado con la mayor dignidad. El hombre fue creado como rey de esta tierra, del planeta, y Dios todo lo puso bajo su dominio. Tampoco los seres humanos tenemos que trabajar y cocinar para alimentar a los dioses. No hay algo así como alimentar a los dioses como eran las culturas paganas. Por lo tanto, todos estos elementos están completamente fuera del relato de la creación. Lo que muestran más que una similitud, se destacan los contrastes. Dice acá, en realidad dice que no hay señales de conflicto ni de violencia en el relato del Génesis. Y cuando uno mira estos relatos,
de la antigüedad, la verdad que están llenos de violencia, de guerras, de exterminios. Y eso mismo que tú mencionas allí, el hecho de que trabajen para los dioses, porque los dioses se cansan, ¿dónde aparece esa idea de un Dios creador como es el que nosotros estamos estudiando? Pero sería Claro, bueno que en nuestros... Ataasi, por ejemplo, los dioses matan a Gestue para de él crear al ser humano. Allí en el relato del Enuma Elish, Marduk mata a su diosa madre para partirla por dos y de una mitad crear el cielo, de la otra mitad la tierra. Entonces hay luchas entre los dioses, luchas de poder, hay asesinatos, y producto de todas estas muertes y guerras, nace o se crea al ser humano. Pero no es lo que la Biblia dice. Dios crea por amor en forma pasible, sin tener contendiente. Dios no lucha contra nadie. La creación tiene un rol completamente pasivo. Dios dijo y fue hecho, Él habló y existió. No es que tuvo que luchar contra una fuerza sobrenatural o algo así para poder crear. Ahora uno tiene que creer también en la inspiración de la palabra de Dios. ¿Acuerdas tú que leíamos que toda la palabra de Dios es inspirada por Dios, digamos, toda su palabra es inspirada por Él? Claro. Y de allí aparece un relato tan cuerdo. Pero es bueno que uno hable estas cosas porque hay muchas personas que cuando se encuentran con estos relatos, les apasiona, no sé por qué, apasionan tantas cosas que a veces son mentiras, apasionan y se leen y comienzan a sacar argumentos, y esos argumentos van destruyendo la fe de la persona, la fe en la palabra de Dios, la fe en Dios. Génesis nos habla en el capítulo 3 la entrada del pecado, pero Apocalipsis nos habla cómo vamos a salir y cómo al final vamos a tener un espacio como el Edén para vivir eternamente. Estas son cosas que llenan el alma a pesar de las circunstancias que podemos estar pasando. Dios en su palabra nos da esperanza, nos da vida. Me gustaría decir dos detalles sobre los relatos paganos de los orígenes. Una es que todos estos relatos están escritos en forma poética, como un poema. En cambio, el relato de la creación está escrito en forma de prosa, como si fuera una historia real. Entonces, al parecer, estos mismos relatos paganos no tuvieron una intención necesariamente científica o descriptiva de la creación, sino que posiblemente formaban parte de mitos que ellos mismos entendían que no eran una explicación, digamos, científica de la realidad. Hay un principio hermenéutico como para saber quién copió a quién. Cuando hay dos relatos que tienen elementos en comunes, se puede saber quién dependió de quién. Y en este caso hay tres posibilidades. Una, que Moisés copió de los relatos paganos. La otra es que los paganos copiaron del Génesis. Y la otra es que ninguno se copió, sino que había una creación real anterior, un relato que pasó de boca en boca, se distorsionó en las distintas culturas, se adaptó a cada lugar y que finalmente, digamos, Moisés por inspiración escribió el relato correcto. En ese sentido, ¿verdad? Si hay cosas en comunes, es porque hay una creación real, hay un diluvio real, hay una torre de Babel real que fue traspasando de boca en boca y se conservan elementos en común. ¿Por qué no podría Moisés haber copiado de estos relatos o haber dependido de ellos? Es porque el principio hermenéutico dice que el relato que tiene un carácter más histórico es el original, porque con el tiempo se va dando color mitológico, se agrega mucho folclore, se va aumentando, distorsionando un relato y es más extenso. El relato de la creación es más breve, tiene características históricas, en cambio los relatos paganos son más extensos y tienen características folclóricas y mitológicas, un elemento que desde la hermenéutica se considera que serían posterior. Bueno, amables oyentes, vamos a seguir conversando. Acuérdate usted que después hacemos un resumen. Dios los bendiga y nos encontramos mañana. Bendiciones. Bendiciones.